A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando sucedió la Revolución Francesa, el hombre que estuvo al frente del Estado francés, que se caía a pedazos, era Luis XVI, un rey que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando. Luis XVI nunca supo que como rey tenía que gobernar. Solo estuvo preocupado de sus lujos y sus amantes, sus vanidades y caprichos, en medio de una Francia campesina que se moría de hambre. El día de la toma de la Bastilla, cuando se inició la Revolución Francesa, el rey escribió en su diario: Hoy no ha sucedido nada importante, nada en absoluto. Pero luego los acontecimientos políticos se desbordaron. El rey terminó encarcelado y condenado a muerte. Durante el tiempo en prisión, el rey Luis XVI vivió un cambio radical en su personalidad y dejó de ser un hombre apocado y cobarde, un personaje oscuro incapaz de asumir su destino. Cuando supo que iba a ser ejecutado, se dedicó a hacer ejercicios en su celda, y cuando le preguntaron para qué se ejercitaba si iba a morir, el rey respondió: porque no quiero que me tiemblen las piernas cuando vaya a subir al cadalso. El día de su ejecución, el rey pidió permiso para vestir 2 camisas, así como 2 pantalones y medias gruesas, y explicó que como la mañana era muy fría, no quería que su temblor por la baja temperatura se fuera a confundir con miedo por la guillotina. Fue un día como hoy, 15 de diciembre de 1792, cuando el rey Luis XVI estaba redactando su testamento político. Y con su actitud nos recuerda que los momentos difíciles descubren en nosotros nuestras verdaderas fuerzas humanas. Las principales noticias del día. Titulares. Diana Salazar indica que el caso Metástasis es la radiografía de cómo el narcotráfico se tomó instituciones del Estado. Negociación de acuerdo comercial con Canadá iniciaría en 90 días. La Comisión de Fiscalización logra apurar el trámite de los juicios políticos. En los editoriales tendremos a Roberto Aguilar: Torres es perfecto para el cargo. Simón Espinosa Cordero: cada cual escoge la cebolla con la que va a llorar. José Alvear: la última zapada del gobierno de Lazo. Noticias del día. Diana Salazar: caso Metástasis es la radiografía de cómo el narcotráfico se tomó instituciones del Estado. La Fiscalía ha denominado Metástasis al caso que involucra a funcionarios públicos con la delincuencia organizada. En más de 75 allanamientos realizados en 7 provincias se ha capturado al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, así como al ex jefe de antinarcóticos, Pablo R., y otros exfuncionarios. Diana Salazar, fiscal del Estado, explicó que en este caso se desprende de una investigación tras la muerte de Leandro Norero e involucra a funcionarios públicos y bandas criminales. Norero fue detenido el año pasado tras una investigación por una red de lavado de activos y actividades del narcotráfico. Conocido como el Patrón, Norero fue asesinado en una cárcel. Salazar indicó que a raíz de la investigación por la muerte de Norero se desprendieron indicios de una red incrustada en los poderes del Estado y vinculada al narcotráfico. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en unos casos, dijo la fiscal. La funcionaria señaló que este operativo es el más grande de la historia del Ecuador contra la corrupción y el narcotráfico. Salazar mencionó que en las próximas horas se formularán cargos contra los aprehendidos la madrugada de este jueves. En un video, Salazar dijo que entre los detenidos hay líderes de la estructura criminal que contaban con dinero ilegal y ubicaban a funcionarios corruptos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Yo nací en esta tierra. Aquí Santo Domingo es el universo en el Ecuador, porque aquí confluyen el paso obligatorio para toda latitud. Basta soñar y creer y vivir en lo que se cree para construir y transformar el universo. Impulsaremos desde este eje la transformación
de la justicia y la pacificación en el Ecuador, porque las familias ecuatorianas se merecen una justicia digna, se merecen confiar y tener fe en la justicia. Invito a confiar y creer en el derecho, pues el derecho es la única manera que nos lleva a llevar una sociedad tan deseada, llena de armonía, felicidad y de paz. Sí creo que es posible conseguir y lograr una justicia digna. Ese es mi sueño y por eso soy un caminante de sueños. Hermanas y hermanos, Santo Domingo, donde quiera que vaya, van conmigo. La negociación de un acuerdo comercial con Canadá iniciaría en 90 días. El gabinete canadiense aprobó el inicio formal de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá, así lo informó el Ministerio de Producción. La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, participó y presentó el 13 de diciembre en el Congreso de Canadá esta decisión. Ahora deberá esperarse 90 días para el inicio formal de las negociaciones, que se espera sea en marzo. La ministra de la Producción, Sonsoles García, dijo que este acuerdo le permitirá al país insertarse mejor en las cadenas globales de valor, promover la diversificación de las exportaciones, estrechar las relaciones comerciales, tener mayor acceso a nuevas tecnologías y atraer mayor inversión. Las exportaciones de Ecuador hacia Canadá han crecido en un 22% anual en los últimos 5 años, colocando al país norteamericano en el top 20 de los destinos de exportación no petrolera del país. Asimismo, en 2017, al 2021, Canadá ha sido el principal inversionista extranjero en el Ecuador, con una inversión extranjera directa de 739.4 millones de dólares. Comisión de Fiscalización logra apurar el trámite de los juicios políticos. La Comisión de Fiscalización se instaló este 13 de diciembre del 2023 para finalmente resolver sobre los 6 procesos de juicio político que estaban pendientes desde antes de la muerte cruzada, y en esta ocasión el correísmo logró su objetivo de alterar el orden de los procesos y adelantar los que son de su interés. En esta nueva y apurada sesión en la que se votó moción tras moción, el correísmo consiguió alterar el orden de los juicios políticos sin problemas. El primer juicio pendiente era del Consejo Nacional Electoral, CNE, a quien la comisión aprobó suspender el trámite de este proceso dado que la institución está en medio de unas elecciones para juntas parroquiales rurales. En el segundo caso, el juicio político contra Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores, por el caso María Belén Bernal, la comisión resolvió archivar el proceso por desistimiento de sus proponentes, el exasambleísta Héctor Vanegas y la reelecta Sofía Sánchez. En los otros 4 juicios políticos, los asambleístas que los propusieron no lograron la reelección. Por ello, la bancada oficialista ADN propuso que el Pleno decida quiénes serían los nuevos interpelantes de estos procesos, pero no alcanzaron los votos. Con este trámite, la Comisión de Fiscalización, controlada por el correísmo, quedó en libertad para abocar conocimiento, calificar y proceder a la sustentación de otras causas, como las solicitudes de juicio político planteadas en contra del exministro del Interior Juan Zapata, de la fiscal general del Estado Diana Salazar y de algunas autoridades del Consejo de la Judicatura. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Gustavo Isch, director de Reporte Global, haciendo alusión a un estudio de opinión pública Ecuador OP Nacional. Escuchemos lo que dijo. El estudio fue realizado en el mes de noviembre a nivel nacional. Es un estudio de opinión pública muy profundo, en el que se establecieron algunas datas que llamaron muchísimo la atención. No es un estudio que se centre en la imagen de aprobación o desaprobación, a pesar de que sí contamos con esa información y la podemos transmitir inmediatamente, sino en los sentimientos, las percepciones que profundamente se han enraizado en la mayoría de los ciudadanos y que marcan una tendencia realmente muy preocupante en temas como la inseguridad, evidentemente, seguida luego por el desempleo, la migración y la desconfianza en el resultado
de los tratados de libre comercio, particularmente con la República Popular China, que es el único que en realidad está vigente. Son temas que están conectados de alguna manera. Claro. Lo que llama la atención, como decía al inicio, es la distancia que se ha producido entre la percepción ciudadana que hasta hace algunos meses eh, ubicaba al desempleo como la principal preocupación y que desde muy poco tiempo ha ido creciendo constantemente alrededor del tema de la inseguridad, al punto que el 91% de los ciudadanos considera que es el principal problema que tiene el país, es seguido muy lejos por el tema del desempleo y en tercer lugar por la corrupción. A partir de ahí se desprendieron otro tipo de preguntas, de indagaciones, y se establecieron los temas que acabo de mencionar. En el caso del presidente Noboa, por ejemplo, la aprobación que oscilaba al 22 de noviembre, el 54.5 era positiva, pero tenía un negativo importante del 22.8. Luego de las 3 semanas de gestión del gobierno, es muy probable que esas cifras se hayan movido, se hayan modificado. Y no creo que en términos positivos. Indudable, y con esta última coyuntura y los cuestionamientos, pues quizás aún más. Ahora, Gustavo, la gente es consciente que este nuevo gobierno solamente tiene 18 meses para hacer cualquier cosa y que eso quizás no alcance el tiempo, pero hay una esperanza todavía en el ecuatoriano. Cada cambio de gobierno representa una esperanza. Ahora, sin embargo, el desafío para Daniel Noboa será que no lo encasillen como Guillermo Lasso y su gobierno, ¿no? Que sabemos cómo terminó, con la desaprobación en la que terminó. La gente está consciente que la situación del país no está bien, va por mal camino, dice el 65.9% según el estudio que ustedes nos presentan. Y bueno, la situación es compleja, pero también la gente sabe que tampoco puede tener demasiadas expectativas para un gobierno que no va a durar mucho. Así es. Hay que diferenciar dos cosas. Una es la expectativa que se abre cuando un nuevo gobierno empieza a trabajar y que se refleja en los números, porque el gobierno anterior terminó con una calificación negativa sumamente fuerte. La aprobación con la que terminó el anterior régimen bordeaba básicamente el 15%. Entonces, se conectan dos aspectos cuando se produce una nueva elección: la esperanza, la expectativa de los ciudadanos que frente a un nuevo gobierno que va a iniciar. Estaba además presidido por uno de los candidatos, por no decir el candidato que menos opciones aparentemente tenía al inicio de la campaña, y esa expectativa se une también con el sentimiento positivo de que por fin terminó el gobierno anterior. En ese momento, la expectativa sobre si el gobierno tendrá la capacidad de resolver el problema de la inseguridad, porque insisto, el 91% de los ecuatorianos lo plantean como el principal problema y del cual se desprenden otros temas como que tienen que ver mucho con la economía y la situación social y política del país. Cuando se les pregunta a los ciudadanos si en materia económica creen que la situación del país es mala, efectivamente hay un porcentaje muy elevado, dice el 70% que la situación es mala, que cree que mejorará un 43%, pero los demás opinan que seguirá igual. Hay particularmente una alta desconfianza respecto al tiempo que tiene el presidente para ejecutar cambios realmente trascendentes en materias que son fundamentales para el futuro inmediato y a mediano y a largo plazo del país. Y sobre esas expectativas, en cambio, los números son muy poco favorables. El 22.8% creen que en un año y medio el gobierno solucionará los problemas del país, pero el 77% no lo creen. Esto es
Esto dice mucho del sentido común y de la inteligencia del ciudadano cuando está viviendo la crisis que estamos viviendo prácticamente todos y que se manifiesta en una serie de aspectos, ¿no? Las cifras suelen ser muy frías. La gente Así suele es. no seguir los estudios de opinión ni las encuestas, son temas distintos. Una encuesta tiene una validez mucho más contingente. Los estudios de opinión que de hecho no fueron realizados por Reporte Global. Nosotros analizamos el resultado de los estudios que cada 2 meses se producen desde el Perú por parte de una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en estudios de esta naturaleza y estudios de opinión política y que trabaja en todos los países que conforman el área andina. En Impacto Informativo, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, habló sobre la extensión de la deuda del Ministerio de Finanzas con el Banco Central. Primero, señalar que hubo un acuerdo hace algún tiempo para que la deuda del Ministerio de Economía o del gobierno con el Banco Central se pague en ciertas fechas, en cierta frecuencia. Esta propuesta en la Asamblea lo que hace es dilatar el proceso a un plazo absolutamente extenso, me refiero a los 30 años que se menciona, y eso lo que hace en la práctica es que el Banco Central reciba los pagos, obviamente en cantidades menores. Cuando eso ocurre, el respaldo entre los activos y los pasivos del Banco Central se reduce y por lo tanto la recuperación del descalce que hay entre lo que hay que pagar como compromisos versus lo que se recibe es mayor. Y eso obviamente debilita el balance del Banco Central y debilita la dolarización, primer tema. Segundo, hay un problema de el avance con el que va el gobierno tratando de utilizar las reservas no de manera directa, sino de manera indirecta. Cuando usted le libera al al gobierno o al ministerio de la presión de pagar la deuda al central, lo que está haciendo es liberando recursos para que éste siga o endeudándose y sin un control del gasto que hasta ahora no anuncia el gobierno, abre las puertas para que también siga gastando, en cuyo caso también se está afectando la solidez de en este caso, la propia dolarización. Es decir, son acciones que van en contra del régimen cambiario y a esto le podemos sumar otros elementos. Por ejemplo, el uso de recursos líquidos de la CFN, que se acaba de producir hace pocas fechas, con financiamiento externo del BID, que ni siquiera como un contrato de deuda, sino un contrato de manejo de liquidez, porque más o menos ese es el nombre, para darle la plata esa al ministerio y que éste a su vez con esa vía pague o se ayude a pagar la nómina del mes de noviembre. Es una deuda de 139 millones de dólares sobre la CFN. ¿Cuándo se va a pagar? Bueno, buena pregunta, no sé, no tengo la respuesta, Edgar. Lo que sí es verdad es que si usted empieza a sumar todos estos hechos, empieza a, de alguna manera, rescatar el hecho de que eso de que voy a utilizar las reservas como última alternativa ya no se convierte en última alternativa, sino se convierte en una alternativa cercana a la realidad. Y además me parece muy peligroso que se abra esa puerta. Esa puerta abierta puede dar lugar a que el día de mañana continúen en el proceso y terminen de alguna manera apropiándose de recursos que iban a fortalecer la reserva y que ahora no lo van a hacer. Que extiendan el plazo para darle un poco más de alivio a la parte fiscal, se entiende, pero no a 30 años. Peor aún, sin una decisión de reducción de gasto y peor aún, sin un programa económico. Pregunto yo, ¿cuál es el programa económico? Acaba de anunciar el ministro de Economía de Argentina el programa económico de ese gobierno y los mercados internacionales y los propios multilaterales lo recibieron bastante bien. En el caso del Ecuador, el envío de la ley no hubo ningún tipo de reacción afuera.
Es decir, se requiere algo estructurado, algo compendiado, algo integral, que sepamos todos hacia dónde va a caminar el gobierno. No han dicho nada de los subsidios de los derivados, no han dicho nada del techo del gasto público, no han dicho nada de la renegociación de la deuda, no han dicho nada de los atrasos, cómo lo van a atender. Es decir, no existen decisiones aisladas, están viendo, creo yo, árboles y no ven el bosque. Y bajo ese elemento es muy complicado dar confianza a los mercados e inclusive que nos presten la plata que necesitamos para salir del problema que tenemos. Entonces, yo le veo de alguna manera en esa óptica lo que se acaba de producir en la Asamblea Nacional. Recuerde usted que nosotros empujamos mucho la ley de defensa de la dolarización, precisamente para precautelar que no se repita lo que ya ocurrió. En el gobierno de Correa se apropiaron de 8,000 millones, 6,000 al gobierno, 2,000 a la banca pública, y que eso es lo que estamos supuestamente pagando ahora. Yo le he puesto a veces una ilustración a lo que acaba de ocurrir. Es una especie de tarjetazo, pongámoslo así. Es pagar con tarjeta el mínimo y lanzar el problema hacia adelante. Y eso sin nunca termina de pagar. Integral, claro, y sin un acuerdo integral genera preocupación y dudas hacia dónde realmente va el gobierno en el manejo económico. En Impacto Informativo, Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, habló sobre la ampliación de los apagones. Veamos la nota. Sí, habíamos conversado anteriormente, contrariamente a lo que anunció la ministra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en la que nos dijo que el 15 iban a suspender los apagones, ahora tenemos más bien lo contrario. Justamente mientras no se tomen las medidas adecuadas y pertinentes, estaremos sujetos al devenir y a la cantidad de lluvias que tengamos en el país, porque es el sustento principal, el sistema, toda la generación hidráulica con la que contamos y que es la que satisface preponderantemente el suministro de energía en el país. Ahora, la ministra nos ha señalado que hasta febrero, sin plantear fechas, seguirán los apagones, porque claro, el estiaje se prolonga, la sequía se prolonga, no hay lluvias en el país, y claro, no hay una capacidad termoeléctrica, no hay una infraestructura termoeléctrica. De hecho, la ministra en este momento está en Colombia porque además lo que tenemos es bastante caro, es 35% más caro, ¿no? Y ella está buscando, al parecer, condiciones más accesibles para la importación de energía. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, esta gestión es positiva y ojalá tenga buenos resultados. Toda vez que el mercado colombiano obedece al mercado spot privado y que ellos lo que ven es maximizar sus utilidades. Y claro, esto afecta negativamente al bolsillo del país, del erario ecuatoriano, porque al estar pagando tarifas sumamente altas, resulta que ya hemos egresado, inclusive según los datos que tienen oficiales, más de 220 millones hasta la semana pasada. Entonces esto ha significado importantes egresos a una crítica economía del país. Y eso es fruto justamente de todo lo que no se hizo en estos últimos años, ¿no? Entonces, y mientras no se tomen verdaderas medidas, en los últimos días del anterior gobierno se firmaron algunos contratos que se dijeron que irían a solventar de alguna manera el estiaje, lo cual vemos que no fue cierto, y que más bien estos contratos han sido cuestionados porque no hay claridad en las condiciones en las que se compromete al país, y que en uno de ellos lo más pronto que estarían suministrando sería en abril, es decir, cuando ya estamos de salida del estiaje de este año. Claro. Ingeniero, ¿usted podría convalidar un informe del SENACE que dice que la central hidroeléctrica de Paute
tendría que necesariamente en el año 2024 entrar a un proceso de mantenimiento. Entonces, vamos a carecer pues de la energía hidroeléctrica y quedamos en manos de la termoeléctrica, que no tenemos una infraestructura coherente en el país. ¿Qué va a pasar entonces? Claro, lo que pasa es que dentro del Plan Maestro de Electrificación se establecen justamente el poder cubrir todos estos eventos que son normales. O sea, en un tiempo debieron haberse hecho, cuando hay agua, deben haber hecho los mantenimientos respectivos al parque termoeléctrico, de tal manera de que cuando llegue el estiaje son estas las que tienen que entrar a soportar la no operación de las hidráulicas. Cuando ya estamos en época que, digamos, tenemos lluvias, igualmente se debe programar, hacer los mantenimientos programados, tanto en las termoeléctricas como en las hidroeléctricas, con una programación adecuada, pero a su vez cuando esto se facilita cuando tenemos una reserva, como cuando en el 2019, digamos, sí, perdón, 2020, 2018, 2019, teníamos una reserva de un 20%, entonces ahí se facilita el hacer los mantenimientos adecuados en todas las centrales de generación, de acuerdo a una programación que se establece para que no se afecte al suministro de energía que el país necesita. Estamos en unas jornadas preventivas por el mes de diciembre, por las fiestas. Estamos hablando de la pirotecnia, donde nosotros tenemos todo lo que provoca con la pirotecnia la salud. Podemos tener amputaciones, mutilaciones y hasta la muerte. Tenemos también incendios eléctricos, todo lo que provoca cuando nosotros tenemos una carga, una tensión eléctrica, sobrecargamos una regleta, los mismos que pueden sobrecargar y puede prender el árbol, el nacimiento. También el olvido de velas prendidas toda la noche, tal vez en nacimientos, y eso puede provocar un incendio. Vamos a hablar también de las mascotas, cómo nosotros podemos prevenir y tenerles el mejor cuidado si es que tuvieran ruidos muy fuertes. Otras de las recomendaciones que debemos dar en torno a la seguridad es por el uso inadecuado de los fuegos pirotécnicos. En esta época del año, estos elementos que son considerados materiales peligrosos porque son altamente oxidantes, que están depositados sobre polvorines durante todo el año, pues en esta época del año nos llega hacia nuestras manos, hacia nuestros bolsillos, hacia las personas más vulnerables de nuestra familia, muchas veces a las personas que tienen autismo, a veces a los animales de compañía, como los canes, como los gatos, que frecuentemente sufren este tema de estrés y nosotros tenemos que acudir. Los bomberos somos quienes vemos las consecuencias del uso inadecuado de estos elementos de artificio. Aquí tenemos algunos como estos que son de elaboración propia. Por ejemplo, les extraemos de otros elementos que son más pequeños y los depositamos para hacer una explosión más grande. Esto es lo que frecuentemente ocurre. Les depositamos sobre un monigote y después de eso saltamos sobre el monigote. Tenemos la posibilidad de perder los miembros superiores, miembros inferiores, mutilaciones de dedos, laceraciones. Todo esto tenemos que ver nosotros los bomberos y por eso le decimos a la ciudadanía que no utilice estos elementos de artificio. Son materiales peligrosos y no deben estar cercanos hacia nosotros. Son capaces de emitir gases producto de la descomposición mismo, son capaces de emitir algunos productos que son dañinos hacia nuestro tracto respiratorio y no deberían estar cercanos a nosotros. Aquí podemos ver de manera gráfica lo que ocurriría. Hemos utilizado este modelo que simularía una persona de esta estatura. Ha perdido prácticamente la mitad de su mano. Eso es lo que provoca un elemento altamente oxidante, capaz de destrozar toda la mano de nuestro ser querido del núcleo familiar. En estas épocas del año tenemos muchos riesgos al usar la pirotecnia. Estos pueden producirnos heridas graves, podemos tener quemaduras, heridas en manos, podemos perder las extremidades, podemos tener afectación a nivel de ojos, a nivel de oídos. Es por eso que se recomienda no usar pirotecnia.
vivamos estas fiestas en paz, en familia y seamos felices. Por favor, si esto ocurre en su casa, no ponga nada. Llame al 911, quien le puede ayudar. Con precaución y seguridad podemos llevar estas fiestas navideñas de Año Nuevo y Año Viejo con seguridad. Recordemos, menos es más. Menos uso de velas, menos instalaciones eléctricas improvisadas. Tendremos mejores condiciones y evitar incendios en el interior de nuestros hogares. Bienvenidos a este stand demostrativo acerca del uso de velas y precauciones de seguridad en instalaciones eléctricas. Podemos observar un pesebre como los tenemos en nuestros domicilios y cómo se lleva la instalación eléctrica. Esto es lo que no debemos hacer: en un tomacorriente poner una regleta y sobrecargar con las decoraciones navideñas. Lo que tenemos que hacer es solamente por cada interruptor una decoración y de esta manera evitar algún sobrecargo. Vamos a hacer una demostración para que ustedes puedan ver cómo, debido a un sobrecargo, es decir, las decoraciones navideñas encendidas día y la noche pueden llevar a esto que van a ver a continuación. ¿Qué es lo que hace? Que los conductores eléctricos se sobrecarguen y deriven en un cortocircuito y que pueda desarrollarse un incendio en el interior de nuestros hogares. Una de las recomendaciones de seguridad también de acuerdo al uso de velas es que tienen que estar siempre en un material como base incombustible y utilicemos las velas más delgadas que puedan sostenerse o colocarse en estos platos. Las distancias seguras son alrededor de 1 metro de cualquier material inflamable para que no tengamos precaución. Y recordemos también que tanto las luces como las decoraciones navideñas tienen que estar todo el tiempo supervisados para evitar cualquier incidente. Pasemos estas fiestas en paz y recordemos que juntos salvamos vidas. Como Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, queremos nosotros fortalecer la campaña No a la Pirotecnia. Exclusivamente si tenemos mascotas en nuestra casa les vamos a dar algunas recomendaciones para bajar el estrés y la ansiedad que provoca las detonaciones de estos artefactos explosivos. Vamos nosotros a hacer una maniobra que se llama Tellington, que simula un abrazo. Empezamos nosotros con una venda desde el pecho de nuestro can, sin estar muy ajustada, pasamos hacia el lomo, bajamos hacia el abdomen y posterior nosotros vamos a hacer un nudo en la parte de la espalda. Con esto nosotros vamos a relajar los músculos principales de nuestros canes para bajar un poco la ansiedad y el estrés que esto provoca. Las recomendaciones que nosotros podemos dar como Cuerpo de Bomberos también, que antes de que existan las detonaciones de los juegos pirotécnicos, podemos nosotros sacar a nuestra mascota a pasear 1 hora antes del evento. Asimismo, queremos que nuestra mascota esté dentro de casa para que no ocurra que ella, en el momento de las detonaciones, salga huyendo o también se lance de pisos altos, donde provocamos nosotros secuelas como lesiones, fracturas en nuestras mascotas, inclusive hasta la muerte. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Torres es perfecto para el cargo. Roberto Aguilar, El Expreso. En una democracia de verdad, 2 o más partidos que hacen una alianza de gobierno se reparten ministerios y otros cargos en la administración pública sin que nadie se escandalice por ello. Más aún, ese reparto, palabra que la mala conciencia de los políticos ecuatorianos ha teñido de connotaciones negativas que por sí sola no tiene, es una manifestación de transparencia. En España, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español y Podemos hicieron una alianza que ratificó a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno y se tradujo en la entrega de la vicepresidencia y del Ministerio de Igualdad a los podemitas. Significa que Podemos secunda las acciones del Ejecutivo y el Partido Socialista Obrero Español suscribe las políticas sobre igualdad de género, prevención de la violencia machista y lucha contra la discriminación de Podemos con todo el paquete ideológico de la izquierda identitaria, que no es poco. ¿Cuál es el objeto de la alianza? Pues ese. Su esencia, que es pública, institucional y transparente, queda expresada en el reparto. En el Ecuador, donde los políticos no conciben repartos sin fines de lucro, acaso porque es el único que practican, el partido nebotista encuentra de lo más edificante suscribir un pacto secreto sobre asuntos que se mantienen en la sombra, pero se avergüenza de recibir un ministerio a cambio de apoyo político.
Desde que anunciaron su alianza con el gobierno y los correístas, se vieron obligados a declarar que no aceptarán cargo político alguno. Y ahora que les han dado uno, el viceministerio de gobierno, nada menos que Esteban Torres, no les queda más remedio que tomar distancia. Nos permitimos aclarar que tanto sus aciertos como desaciertos serán de su exclusiva responsabilidad, ya que nuestra relación con el gobierno no incluye cargos. Así escribió el presidente del partido, Alfredo Serrano. Una ridiculez tamaña digna del ridículo que la firma. Porque si el partido no admite cargos, Esteban Torres debería ser expulsado de inmediato. ¿O acaso se pretende que Torres sea ministro de 9:30 a 2:30 y de 2 a 6 y social cristiano fuera del horario de oficina? Nada de eso. Torres es viceministro porque es social cristiano, no a pesar de serlo. Y el comunicado de Serrano no es sino una de las inevitables consecuencias que los pactos secretos acarrean, a saber, obligan a mentir todos los días, 7 veces al día, no queda de otra. Por eso hay que insistir, 1 vez al día, 7 veces al día, los pactos secretos son de naturaleza corrupta y corruptora, siempre. Nadie más adecuado que Esteban Torres para recibir ese cargo en el contexto de una alianza corrupta y corruptora. Recuérdese, es el hombre que se reunía en secreto con los presidentes de la Asamblea y de la Corte Nacional de Justicia, los primitos Aquisela, para conspirar contra el Consejo de la Judicatura. Resultó cómica la repentina palidez que lo invadió cuando le dijeron que había un video de ese encuentro. Fue el interlocutor social cristiano del juez Saquicela y los correístas en las negociaciones que terminaron con el espantapájaros de Wilman Terán encabezando la terna para presidir ese organismo. Se dirá que sus antecedentes de conspirador para meterle mano a la justicia lo descalifican para el cargo, pero ¿a quién más podría poner este gobierno ahí sino a un experto en esas reuniones privadas de naturaleza conspirativa para negociar lo inconfesable? El pacto es secreto, luego el trabajo es sucio. Torres es perfecto. Cabe imaginar que ya aprendió a evitar las cámaras. Roberto Aguilar, El Expreso. Cada cual escoge la cebolla con la que va a llorar. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Ecuador es más peligroso que Siria y casi alcanza Afganistán, según un informe mundial, nos dice la redacción de Vistazo de hace 2 días. El informe actual de la ONU nos informa de que Ecuador tiene la mayor tasa de homicidios de América del Sur. De acuerdo con el ranking mundial de criminalidad Global Organized Crime Index 2023, Ecuador está en el puesto 11 por culpa del crimen organizado. El último pronunciamiento del embajador de los Estados Unidos nos hunde en la vergüenza y en la desesperanza. El crimen internacional con todas sus variantes se ha convertido en un poder que agobia a la humanidad. Nasser al-Raisi asegura que la delincuencia transnacional se ha convertido en una pandemia en sí misma y afecta a todo el mundo. Y el señor Nasser al-Raisi sabe lo que afirma, pues dirige la temida Interpol, que está festejando sus 100 años de creación. En estas crueles circunstancias, Ecuador ha tenido el infortunio de tener gobiernos a contrapelo de la historia. La capacidad de reacción de tales gobernantes y del mismo pueblo se han circunscrito a los estados de excepción, la alfombra roja, la fotografía palaciega, la improvisación, la ignorancia arrogante, el discurso vacío, el voto con frecuencia no bien informado, pero obligatorio. Todos estos hechos han traído al país la ferocidad y violencia extrema de esta pandemia y la rapiña y misericordia de las empresas y negocios del Estado. Nunca entendieron ni atendieron la amenaza de este flagelo que venía por décadas permeándose desde Colombia. No previeron que la firma de la paz con Perú hace un cuarto de siglo obligaba a un cambio de estrategias y a un reacomodo moderno y profesional de las instituciones de defensa y seguridad que clamaban a gritos las nuevas realidades y amenazas geopolíticas. Pensando solo con el yo y con el bolsillo, no se construye un Estado. La evidencia no necesita ser probada. Esa cantera política de la regalada gana desde la cual han salido estos gobiernos ha sido la causa de todo mal causado. Esa extravagante voluntad de poder donde cualquier neurótico del éxito se cree presidenciable sin importarle que apenas sea un saco de sal, se ha ido convirtiendo en la sepultura de nuestra historia. Todo esto agravado por la desidia social que no distingue el bien del mal. Una sociedad que vota por sus propios verdugos y que en las urnas rechaza la extradición del criminal es un fenómeno multitudinario que conspira contra sí mismo.
El refranero español dice, cada cual escoge la cebolla con la que va a llorar. Artículo de Simón Espinosa Cordero. La última zapada del gobierno de Lasso. José Alvear, La Hora. Las últimas horas de Guillermo Lasso en el poder sirvieron para firmar contratos de último momento. El más reciente estuvo a cargo del exministro de Energía Fernando Santos Albite, quien habría hecho tabla rasa de todos los procesos y protocolos para otorgar una concesión a Energiquil en condiciones irregulares. No llamó a un proceso de selección, ni a la presentación de ofertas, tampoco hubo un examen, un análisis de la documentación presentada por la empresa, ni el informe aprobatorio del Ministerio de Finanzas. No conocemos los términos o los puntos básicos, como la tarifa fija y variable que cobrará la compañía. Y las irregularidades no paran ahí. Es fundamental que el gobierno de Daniel Noboa y las actuales autoridades estén atentas a estas firmas de última hora hechas por la administración de Guillermo Lasso. Tenemos, por ejemplo, que el expresidente firmó un contrato que beneficia al ex alcalde de Quito, Roque Sevilla, un abanderado de las causas ambientales y su además buen amigo. Se trata de la más cara, escandalosa y vergonzosa concesión de generación de energía fotovoltaica. Esto se firmó por un valor de 45 centavos de dólar el kilovatio hora. El costo del mercado no supera los 5 centavos de dólar, es decir, terminaremos pagando 4 millones de dólares por el megavatio hora cuando el costo en el mercado es de $1 millón. A esto se suma lo ya advertido, el proceder del gerente de Selec, Gonzalo Uquillas. Sí, tal como lo denuncié, se estableció el proceso para adquirir 54.4 megavatios de generadores eléctricos, aquellos motorcitos de $1.194.000, cuando el precio en el mercado es de solo $700.000. Todo esto lo señalé ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional esta semana. Es necesario denunciarlo, ya que mientras el Ecuador sigue a oscuras y el sector productivo registra pérdidas por más de $1.000 millones, los corruptos se reparten la generación eléctrica. Es hora de que la justicia haga su trabajo y ponga atrás las rejas a los responsables, Guillermo Lasso, Fernando Santos Albite y Gonzalo Uquillas, por esta negligencia y presunta corrupción. José Alvear, La Hora. Noticias internacionales. Acuerdo de la Unión Europea para reformar el mercado eléctrico comunitario. La Unión Europea alcanza un acuerdo para reformar el mercado eléctrico comunitario que fomente el despliegue de renovables y favorezca precios estables y asequibles para los consumidores. El pacto político llegó tras 10 horas de negociación en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, y deberá ser validado tanto por el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, como por el Pleno de la Eurocámara. El texto refuerza la protección de los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética, amenazados por los cortes de electricidad. La Cámara Baja formaliza investigación para llevar a juicio político al presidente Biden. Un paso más en dirección de un eventual juicio político contra el presidente Joe Biden. Es esto lo que lograron los republicanos en una votación en el Pleno este miércoles, formalizando oficialmente una investigación de juicio político con el objetivo de encontrar pruebas que vinculen las actividades económicas de Hunter Biden con su padre, el mandatario. La votación se desarrolló según las líneas partidistas. Todos los republicanos votaron a favor de la investigación y todos los demócratas se opusieron. The resolution is adopted. Los republicanos dijeron que la votación es necesaria para darles mayor autoridad y continuar llevando a cabo su investigación en medio de los recursos legales por parte de la Casa Blanca. Los demócratas denunciaron la investigación como una maniobra política. Lo mismo hizo el propio Hunter Biden, quien el miércoles se negó a prestar testimonio ante los legisladores que querían encontrarlo solo a puerta cerrada. Fui extremadamente irresponsable con mis finanzas, pero sugerir eso como motivo para una investigación de juicio político va más allá de lo absurdo. Es una vergüenza.
Hasta ahora la investigación no ha encontrado pruebas concretas de crímenes o malas conductas por parte del presidente Biden, pero los republicanos aseguran que los indicios son convincentes. Hemos pasado meses en esta investigación acumulando pruebas. Tenemos una pregunta sencilla que creo que tiene una abrumadora mayoría de estadounidenses. ¿Qué hicieron los Biden para recibir decenas de millones de dólares de nuestros enemigos en todo el mundo? En un comunicado, el presidente criticó la formalización de la pesquisa. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras. En lugar de hacer su parte en trabajos urgentes que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos. La formalización de la investigación de juicio político no supone una acusación contra Biden. Principalmente autoriza a 3 paneles liderados por legisladores republicanos a continuar sus investigaciones y les otorga la capacidad de emitir citaciones. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Récord en la bolsa de Nueva York después de que la Fed señalara que bajará los tipos de interés. El Dow Jones cerró la jornada bursátil el miércoles en un nuevo máximo histórico tras conocer que la Reserva Federal estadounidense, Fed, podría empezar a recortar los tipos de interés el año que viene si la inflación sigue cayendo, aunque la Fed volvió a mantener los tipos sin cambios entre el 5,25 y el 5,5%. Los mercados subieron ante los indicios de que los costes de endeudamiento podrían reducirse en 2024. Wall Street likes this because it's good for the economy to have lower rates. That means it's cheaper for families and households and businesses and everybody to borrow money. If you have a mortgage on your house or you're going to buy a car, those rates have been going up a lot, and that's because of the Fed. And the Fed raises rates to slow down the economy, and now that they think that they may be done slowing down the economy enough. Los pronósticos de los gobernadores de la Fed apuntan a que los tipos se situarán en el 4,6% en 2024. Orbán amenaza con dinamitar las decisiones sobre Ucrania en la cumbre europea de Bruselas. Una cumbre que se espera larga y difícil. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para dar un apoyo clave a Ucrania, con 2 objetivos: abrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y garantizar una ayuda financiera a largo plazo. Pero un país, Hungría, amenaza con vetar ambas decisiones. Enlargement is not a theoretical issue. Enlargement is a merit-based, legally detailed process, which has preconditions. We have set up 7 preconditions, and even by the evaluation of the Commission, 3 out of the 7 is not fulfilled. So there is no reason to negotiate membership of Ukraine now, even not to negotiate. Los otros 26 países intentarán convencer a Hungría, pero si su primer ministro, Viktor Orbán, se muestra intransigente, hay varias opciones sobre la mesa para poder mantener el apoyo a Ucrania. En cuanto al dinero, los líderes tienen previsto aprobar un paquete de financiación de 50.000 millones de euros para Ucrania, pero podrían decidir llegar a un acuerdo a 26, dejando sola a Hungría. Right now, let's focus on the plan A, because we are still, before the negotiations right now. If we don't reach an agreement, then we can think about what other options are there. El momento es especialmente crucial para Ucrania, ya que el Congreso de Estados Unidos sigue bloqueando fondos para el país en guerra. I think it's crucial that we decide on this $50 billion package, particularly now that in the US, I think more internal politics than that it is about Ukraine, that the decision has been postponed. So it's the more crucial that we get to a positive decision on both. Pero este no es el único tema candente de la cumbre europea. La Unión Europea necesita revisar su presupuesto plurianual por los gastos imprevistos como la inflación o la subida de los tipos de interés. La Comisión pide más dinero y se multiplican los desacuerdos sobre dónde encontrarlo y cómo gastarlo. Mientras Alemania y Países Bajos solo quieren contribuir para Ucrania, otros como Italia y Grecia querrían que el dinero se destinara también a otros ámbitos, como la migración.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia,
básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.